Te comparto un post que cada vez que veo en las redes me motiva a hacer un video y el post dice: la segunda venida de Jesús nunca ha sido tan inminente como ahora. Es tu derecho no creer, pero es mi deber decirte que Cristo viene pronto. Al post yo en este caso le puse esto aquí en rojo para enfatizar este no creer y voy a tomar unos minutos para compartirte lo que he aprendido. Me puse a procurar conocer esta verdad espiritual, por cuanto Dios, decimos, Dios es soberano, Dios es único, Dios es la suprema verdad, Dios es omnipresente. Con estas palabras, atributos para describir la realidad que llamamos Dios, entonces posicionamos a esta realidad como verdad a través de toda la humanidad. Y yo me he preguntado por años cómo este concepto o esta verdad sobre la venida de Cristo se ha manifestado en otras lenguas, naciones, pueblos que antecedieron las historias del pueblo judeo-hebreo, que son las historias que nos influenciaron a nosotros, de las cuales tenemos los evangelios como las historias del mundo occidental, y de ahí parte esta idea de la segunda venida de Jesús. Y cuando me puse a procurar conocer esta verdad espiritual por la presencia de Dios en todo y en todos, te comparto que desde el oriente este concepto, verdad espiritual, lo llaman moksha, lo llaman liberación. Y es un proceso que naturalmente se da en la vida del ser humano cuando una nueva voluntad, ¿ves? Un nuevo espíritu, un nuevo deseo se forma en el ser humano por el conocimiento y comprensión que tiene de Dios. Y yo a través de mis videos comparto la literatura inspirada por Dios de origen oriental, como lo es el Bhagavad Gita, que significa el canto del Señor. Y el Bhagavad Gita viene a ser la síntesis de la esencia espiritual que desde el oriente comparten. Y donde comparten esta realidad de lo que la venida de Cristo es. Lo que describe es cuando la mentalidad del ser humano es en unidad con la realidad que siempre es, con Dios. Por eso desde el oriente llaman la máxima realidad que nosotros llamamos Dios, la llaman yo soy. Y el concepto de yo soy proviene del oriente. Y es interesante que no tan solo en la literatura Vedanta, o como decía en el Bhagavad Gita, tenemos esa realidad de yo soy. Pero en el libro de Juan, entiendo que el capítulo 8, versículo 58, tenemos a el personaje en los evangelios, Jesucristo, diciéndole al contexto, a los fariseos y a los discípulos en el contexto, especialmente a los fariseos: antes de que Abraham fuese, yo soy. Y ese principio de yo soy proviene de la literatura y de las enseñanzas del oriente que anteceden por miles de años en tradiciones orales como por siglos en literatura escrita las historias del pueblo judeo-hebreo, donde entonces en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 6, capítulo 3, versículo 14, vemos yo soy. Yo soy describiendo a la deidad en la literatura del pueblo judeo-hebreo. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer, que nos pueda ayudar a entender lo que la venida de Cristo ha sido, es y siempre será, es que estas verdades desde el oriente, desde su origen espiritual, significan, para que nos puedan ayudar en comprensión, ¿ves? En el conocimiento, no en creer, sino en
conocer, en entender su significado a través de escrituras. Y lo que significa escrituras inspiradas por Dios. Y por eso, como les decía, cuando conocemos desde el oriente lo que moksha significa, liberación, que es algo que sucede en el ser humano en un proceso natural de aprendizaje, de cambio, de crecimiento, de conocimiento, no tanto de sí mismo, pero de conocimiento de su realidad, de su vida, de su contexto, de otras personas, y aprende a valorizarse a sí mismo por igual de cómo valoriza a otras personas, porque la esencia de la enseñanza divina, inspirada por Dios, que viene del oriente, es que el ser humano se despierte dentro de sí mismo. Y ahí es lo que causa la liberación. Es cuando se despierta en sí mismo su entendimiento, su conciencia, su mentalidad de que tanto su vida es espiritual y que debe vivir de esa esencia. Y de que la realidad por la cual todo es, que llamamos Dios, es su misma esencia. Es como decir, el ser humano es uno con la realidad que todo es, con Dios. Y ese principio viene desde el oriente, causa la liberación, moksha. Y lo llaman con estas 4 palabras, Sat, Chit, Ananda, Atma. También tenemos a través de otra tradición oriental lo que llamaríamos la iluminación. También tenemos otra tradición oriental que lo llaman el camino. Lo llaman vivir en armonía con el camino de la vida. Tenemos desde el oriente 3 diferentes tradiciones que describen a través de su literatura espiritual esta verdad. La venida de Cristo, como ellos la llaman en términos diferentes, para describir una suprema forma de vivir, que es capaz en el ser humano, donde cuando armoniza con la ley de vida siempre presente, tiene mayores posibilidades de vivir en paz, en felicidad, en gozo. Cuando vemos la literatura del pueblo judeo-hebreo, cómo ellos comenzaron a redefinir en contexto histórico los términos orientales, y por eso vemos su génesis, sus nuevas historias, comenzando a redefinir términos que los antecedían. Por eso el Dios de su elección, por eso la tierra prometida. ¿Qué para ellos significa la tierra prometida? ¿Significa un lugar geográfico como al día de hoy lo vemos, o significa un estado de conciencia, de mentalidad y vida? ¿Qué para ellos significa el Mesías o la era mesiánica? ¿Significa a una persona específica que algún día vendrá, o el Mesías siempre, según la literatura del pueblo judeo hebreo, siempre ha sido cada uno de ellos que es consciente en su vida presente de su unidad con la esencia de vida que siempre es? Si nosotros comprendemos mejor la historia y los términos de origen espiritual que vemos a través de los Evangelios y Nuevo Testamento, cuál es el significado original, pudiéramos mejor comprender por qué el pueblo judeo hebreo hasta el día de hoy viven totalmente diferente como los cristianos lo interpretan, y reconocer que esta interpretación a través de la fe judeo-romana cristiana es una creencia de fe de una religión y sus interpretaciones, y que si nosotros en nuestro contexto decidimos conocer y crecer en el entendimiento de estos principios espirituales, podemos entenderlos, ¿ves? Crecer en el entendimiento de esta verdad cumplida,
la venida de Cristo, una verdad cumplida, una verdad que necesita revelarse.